Compartir con usted una experiencia que fue muy interesante. Hace algunos días me tocó estar reunido con los directores y otras personas responsables de la formación de los sacerdotes. Había ahí representados los 11 seminarios que existen en Chile y un total de 20 y tantas personas. Y me explicaron que ellos se reúnen 2 veces al año a analizar temas de interés común, y obviamente el gran tema es cómo formar mejor a nuestros seminaristas. Y el tema de este año era la formación integral, desde la perspectiva de la formación de un sacerdote. Y me pidieron que hablara del tema. Y le dije, bueno, yo puedo hablar del tema de la formación integral desde la perspectiva de la universidad y compartir con ustedes algunas ideas y también algunas de las cosas concretas que estamos haciendo. Y me dijeron que realmente eso era lo que ellos esperaban, y que de la experiencia de la universidad ellos verían qué aspectos, en fin, qué cosas eran útiles para la tarea que ellos desarrollan. Y a su vez, en preparación de esa charla, no quise hacerla solamente desde la perspectiva de qué estamos haciendo y el plan de formación general y algunas de las coordenadas y de los desafíos y de los avances que tenemos en ese aspecto, sino también el por qué la universidad decidió dar el paso. Y repasé algunos de los documentos magisteriales y también el capítulo sobre el magisterio Juan Pablo II a las universidades católicas, que es parte de un libro que se llama Vigía del Tiempo. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de conocerlo, que es de alguna manera el análisis del magisterio de Juan Pablo II, escrito por varios muy distinguidos profesores de la universidad. Y fue muy interesante la experiencia de esa lectura, porque a mí me produjo de alguna manera como un reencantamiento con todas las verdades y los desafíos que nos plantea el Santo Padre. Y por lo tanto, una revisión de lo que estamos haciendo y de nuestras fortalezas y debilidades a partir de ese texto. Y de esa lectura y de las cosas que dije en esa presentación, yo quería plantearles 2, que considero son tal vez, o 3, que son tal vez los desafíos que yo considero centrales. El primero tiene que ver con la identidad católica. Tanto lo que plantea Juan Pablo II como lo que ha planteado reiteradamente el magisterio a través de los diversos documentos de la Congregación para la Educación Católica, que de alguna manera es como el Ministerio de Educación, ¿verdad?, de la Santa Sede, y es el organismo respecto al cual nosotros anualmente enviamos un informe y recibimos directrices. Nos plantea una identidad católica que radica en su comunidad universitaria y que se traduce y que a su vez está fundada en el compromiso personal y el compromiso comunitario en la fe. Y eso, digamos, como un elemento básico a partir del cual la universidad puede genuinamente participar en el diálogo con la sociedad desde su identidad genuinamente católica. Entonces, una voz católica en la cultura. Eso es lo que quiere la universidad, desde esa perspectiva. Hay otras dimensiones de la catolicidad que son tan importantes como esa, pero desde esa perspectiva. Segundo,
es el elemento comunitario. La universidad concebida como una comunidad de personas que dialogan, que se encuentran, que se respetan, que se ayudan, que tienen una tarea de bien común, que tiene una manifestación, digamos, de pares a nivel de la comunidad académica, pero un elemento comunitario que tiene que ver con los estudiantes de una manera muy particular y también con el personal administrativo. ¿Y de qué manera entonces transformamos a la universidad del siglo XXI, que es masificada en cuanto al número de personas, que tiende a transformarse en una institución mucho más centrada, digamos, en las tareas y en las obligaciones y en los procesos y en los resultados, que en las personas? Y por lo tanto, rescatar ese elemento de la centralidad de la persona en lo que hacemos. Y por último, una tarea que es particularmente desafiante y que tiene que ver con cultivar el sentido de universalidad dentro de una universidad que en este momento, analizada desde el punto de vista de qué hace concretamente cada uno de nosotros, aparece como un mosaico de miradas al mundo, de saberes, de disciplina. Y no perder entonces en esa realidad, desde nuestras propias perspectivas, la visión del conjunto. Entonces dice, cultivar esa universalidad desde nuestro saber propio, especializado, y para eso ayudarse en el diálogo interdisciplinario y ayudarse de un proyecto de formación integral que, para que tenga esa integralidad, requiere necesariamente una experiencia plurio o multidisciplinaria. ¿Y por qué le interesa a la Iglesia, a nuestra Iglesia, que mantengamos vivo ese mensaje? A nosotros de manera muy particular, pero es también una manifestación, digamos, es también un aspecto que le solicita o de manera exhortativa, digamos, al resto de las universidades no católicas. Y es porque en la especialización de nuestros saberes se nos evapora la pregunta por el todo. Y también se nos diluye o se nos reduce o parcializa la mirada al hombre. Entonces tenemos una realidad física o espiritual o psicológica de facetas que se sustentan en sí mismas, pero que no nos explican el todo, y también por la metodología científica. Nosotros no hacemos la pregunta por el todo, se la dejamos a la filosofía o a la metafísica. Nuestra pregunta es sobre aspectos muy concretos de la realidad que nos interesa. Y entonces, perdiendo esa visión del todo, se evapora también la pregunta por el todo. Pero más complejo todavía, dado el contexto cultural en el que vivimos, la mirada hacia el hombre y hacia el misterio del hombre se nos transforma en la faceta del hombre biológico, el hombre psicológico, el hombre histórico, el hombre económico. El hombre desde el punto de vista, por lo tanto, de las ciencias sociales, de la medicina, de la economía. Pero no está el hombre, no está la pregunta por el humano. Y quería compartir esto porque yo creo que ahí hay elementos que son muy centrales al proyecto nuevo que estamos tratando de construir, de salirnos del molde de las carreras profesionales, de una educación universitaria que de alguna manera en la cultura del contexto que estamos viviendo se hace muy instrumental a proyectos de vida que son muy individuales también. Por lo tanto, es la universidad que construye país, que genera ciencia, que hace transferencia tecnológica, que forma profesionales. Pero nosotros queremos ser también el ámbito donde la sociedad se pregunta por el sentido de las cosas. Se pregunta por la verdad. Se pregunta por el conocimiento.